Muy buenas a todos, soy Sergi Barberán y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de El color del dinero. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de El color del dinero. En el episodio de hoy vamos a presentar a una de las escuelas económicas más influyentes de todos los tiempos, la escuela keynesiana. Lo más curioso de esta escuela es que aunque nació, tuvo su periodo de máximo esplendor e incluso cayó en desgracia en el siglo XX, a raíz de la crisis económica de 2008 tuvo una especie de segunda vida y hoy en día sus tesis vuelven a formar parte del debate económico global. En lugar de centrarnos en cuál es su estado de salud actual, en este episodio vamos a viajar al pasado para entender cómo y cuándo surgió la escuela keynesiana, el porqué de su éxito y también el porqué de su caída en desgracia. ¡Comenzamos! Vayamos por un momento al año 1918. La Primera Guerra Mundial acaba de terminar y aunque se llama mundial, es una guerra que se libra fundamentalmente en territorio europeo y por tanto tiene un coste humano y económico brutal sobre los países del viejo continente. Aunque militarmente tiene muchos vencedores, el verdadero ganador de la guerra es Estados Unidos. Una economía que estaba creciendo con muchísima fuerza y que ya en 1890 había adelantado al Reino Unido como el país con mayor PIB del mundo. Con sus grandes rivales económicos completamente exhaustos por las consecuencias de la guerra, Estados Unidos aprovecha los años 20 para consolidar su supremacía económica. Como reflejan muy bien las películas ambientadas en aquellos años, se crea una cierta conciencia colectiva de que el crecimiento y las oportunidades de hacerse rico no se van a terminar nunca. Este optimismo desmesurado viene acompañado de la proliferación de especuladores financieros, que poco a poco van construyendo una enorme burbuja que termina explotando en el mes de octubre de 1929. Con el famoso episodio del crash de Wall Street, conocido popularmente como el Jueves Negro. Lo que al principio parece ser simplemente una crisis financiera, es decir, una caída muy fuerte de la bolsa que solo debería afectar a quienes estén invertidos en ella, pronto empieza a extenderse por la economía real. En el año 1928, el desempleo en Estados Unidos era del 4,2%. Tan solo 2 años después, en 1930, el desempleo ya había subido al 8,7% y en 1932 se disparó hasta el 23,6%. En términos de Producto Interior Bruto, la caída también fue muy marcada. Entre 1929, el año del crash, y 1933, el año en que se tocó fondo, el PIB de Estados Unidos cayó más de un 30%, volviendo a los niveles que tenía en 1917, es decir, 15 años antes. Con estas cifras, que son mucho peores que las de cualquier otra crisis que nosotros hayamos conocido, no es extraño que los historiadores la hayan bautizado como la Gran Depresión. En noviembre de 1932, el peor año de la crisis, tienen lugar elecciones presidenciales en el país. En ellas se enfrentan el candidato republicano, que es el actual presidente Herbert Hoover, que ha gobernado los últimos 4 años sin ninguna medida eficaz contra la crisis, y el demócrata Roosevelt, que se presenta prometiendo nuevas soluciones. The 18th Amendment is doomed. I pledge myself to a new deal for the American people. Como el estado económico del país es tan malo, Roosevelt arrasa en las elecciones, pero la pregunta que se hacen todos los americanos es ¿qué nuevas soluciones va a poder aportar? Desde su nacimiento, los Estados Unidos nunca se han enfrentado a una crisis de semejantes dimensiones y parece que todas las medidas económicas que se conocían no han tenido ningún efecto. Pues bien, es aquí donde entra en juego nuestro protagonista de hoy, el economista británico John Maynard Keynes.
Como bien decíamos, Keynes era un economista británico cuya popularidad en aquel momento estaba en auge. Se había dado a conocer por primera vez en 1919 publicando un libro titulado Las consecuencias económicas de la paz, donde analizaba de forma bastante crítica las condiciones que los vencedores habían impuesto a Alemania tras perder la Primera Guerra Mundial en el llamado Tratado de Versalles. Keynes había formado parte de la delegación británica que había ido a negociar el tratado, y por ello sabía de buena mano que era prácticamente imposible que Alemania pudiese hacer frente a todos los compromisos de pago que le habían obligado a firmar, y que, por tanto, había un riesgo muy alto de colapso que podía llevar a una revolución social violenta de cualquier clase. La realidad es que en un principio nadie le tomó demasiado en serio, pero los años 20 fueron económicamente devastadores para Alemania, y es una tesis histórica más que aceptada que ese malestar económico y social fue la base que permitió a Hitler y al partido nazi llegar al poder a comienzos de la década de 1930. Este acierto en la predicción sobre el futuro de Alemania llevó a la gente a prestar atención a Keynes y escuchar lo verdaderamente revolucionario del personaje, que eran sus ideas económicas. Para comprender sus ideas, primero tenemos que entender el concepto de ciclo económico. Entre 1960 y hoy, el PIB de Estados Unidos se ha multiplicado por 40, lo cual sin duda es un crecimiento impresionante. Sin embargo, este crecimiento no es una línea recta y constante todos los años, sino que en la realidad lo que tenemos es algo mucho más turbulento. Durante algunos años las economías crecen con fuerza, luego poco a poco ese crecimiento se va debilitando hasta el punto de que llega una crisis, la crisis toca fondo y luego progresivamente el crecimiento se va recuperando. A todo este conjunto de etapas es a lo que se conoce como el ciclo económico. La cuestión es que para la teoría económica de comienzos del siglo XX no había mucho que se pudiese hacer para mantener bajo control los ciclos económicos, es decir, si una economía de repente entraba en recesión, lo único que se podía hacer era esperar a que ésta se terminase sola. Frente al consenso, Keynes presentó su propia teoría según la cual sí que había alguien que podía hacer algo para controlar los ciclos económicos, y este alguien no era otro que el Estado. Para él, la clave de todo estaba en utilizar el multiplicador del gasto, un concepto teórico pero muy sencillo de explicar. Supongamos que le damos 100 euros a una persona cualquiera. Esta persona lo recibe, ahorra por ejemplo 20 euros y decide ir a un restaurante a gastarse los otros 80. Cuando paga, el dueño del restaurante está en la misma posición. De los 80 euros que ha recibido, decide ahorrar 20 y va a gastar los 60 en materia prima para su negocio. Este proceso se va repitiendo varias veces y lo que terminamos viendo es que una cantidad inicial de 100 euros que le dimos a una persona ha terminado teniendo un efecto en la economía muy superior a 100 euros. Expresado con un formato más serio, lo que viene a decir Keynes es que mediante pequeñas inyecciones de dinero en la economía se puede lograr un efecto multiplicador importante que ayude a esta misma economía a crecer más rápidamente. Estas inyecciones de dinero son especialmente útiles en periodos de crisis donde el sector privado está prácticamente paralizado y por tanto necesita ayuda del sector público, es decir, del Estado. Con este sencillo razonamiento, Keynes acaba de inventar la política fiscal. Cuando nos enfrentamos a una crisis, el Estado debe gastar dinero para, a través del efecto multiplicador del gasto, hacer que esta crisis sea lo menos severa y lo más rápida posible. Por el contrario, cuando la economía está creciendo, el Estado tiene que aprovechar para gastar menos y así ahorrar para tener recursos disponibles para gastar en la próxima crisis. Insisto, desde los años 30, que hubo una enorme crisis y apareció un señor que se llamaba Keynes que dijo, ¿qué es lo que tenemos que hacer para generar empleo? Invertir. ¿Y qué es lo que hace falta para invertir? Que el Estado tenga dinero disponible para invertir. Aunque evidentemente tiene muchos más matices, este es básicamente el corazón de la doctrina económica keynesiana, que por primera vez daba a los gobiernos un cierto manual de instrucciones de qué hacer ante una crisis económica. Esto fue precisamente lo que hizo Roosevelt nada más llegar a la Casa Blanca, coger este manual y aplicarlo sin dudar.
En 1933 puso en marcha uno de los programas de política fiscal más famosos de la historia, que sin ninguna duda contribuyó a la expansión mundial del éxito de las ideas de Keynes, el llamado New Deal. El programa combinaba un importantísimo nivel de gasto público, que son unos 42 billones de dólares de aquella época, junto con distintos cambios regulatorios importantes que evitaban un nuevo episodio como la especulación financiera de los años 20. El éxito del programa fue inmediato e incontestable. Tras 3 años de brutales caídas, en 1934 el PIB comenzó a crecer de nuevo, recuperando en 1937 el nivel de 1929 anterior al crash de Wall Street. Por su parte, el alto nivel de desempleo fue más costoso de corregir, pero registró también una bajada muy importante, pasando de casi el 25% en 1933 a tan solo el 14% en 1937. Lo cierto es que para finales de los años 30 ya todos los países europeos, sin excepción, estaban poniendo en marcha políticas de carácter keynesiano, con gobiernos utilizando el gasto público como una forma de controlar el desarrollo de la economía. En un brevísimo periodo de tiempo, una idea completamente nueva se había convertido en el ABC de la economía a nivel mundial. Por si quedaba alguna duda, la consolidación definitiva del keynesianismo como la doctrina económica seguida por todos los gobiernos vino tras la Segunda Guerra Mundial y el plan de reconstrucción económica que Estados Unidos propuso a Europa, el famoso Plan Marshall. Este consistió fundamentalmente en una serie de transferencias directas desde Estados Unidos a los distintos países de Europa, cifradas más o menos en unos 13 billones de dólares de aquella época, que los gobiernos receptores utilizaron para reconstruir las infraestructuras, las industrias, etc. de cada uno de los países. Existe un consenso generalizado entre los historiadores económicos de que la rápida recuperación europea después de la Segunda Guerra Mundial hubiese sido absolutamente imposible sin el Plan Marshall. Durante los años 60, la época dorada del capitalismo con un brutal crecimiento económico en todo el mundo, los gobiernos aprovecharon para aplicar la segunda parte de la receta keynesiana, que no es otra que ahorrar cuando las cosas van bien y ir repagando las deudas que se habían contraído en los momentos difíciles para inyectar dinero en la economía. Si en 1945 la deuda pública de Estados Unidos representaba el 114% de su PIB, en el año 1970 este porcentaje se había reducido a tan solo el 35%. Con todo ello, quedaba claro que las recetas keynesianas funcionaban tanto para los buenos como para los malos momentos. Y, en consecuencia, el mundo ya había resuelto cualquier problema de política económica. Con un libro de recetas sobre qué hacer en los buenos y en los malos tiempos, ¿qué puede salir mal? Desde que se inició hace una semana la guerra del Oriente Medio, un centenar de supertanques de las flotas occidentales han transportado a los puertos de Europa los 12 millones de toneladas de crudos de petróleo que, una vez refinados, servirán para cubrir las necesidades del europeo durante la semana de las Navidades. Lo que pueda pasar tras esa semana, con los abastecimientos de petróleo a Europa, entra dentro de los riesgos e incertidumbres que hoy emergen por causa de este conflicto bélico. Bueno, pues evidentemente algo salió mal, y ese algo no fue otra cosa que un invitado inesperado que ahora conocemos muy bien, la inflación. Durante los años del esplendor keynesiano se encontró una relación lógica entre el desempleo y la inflación, algo que los economistas de la época llamaron la curva de Phillips. Cuando la economía va bien, hay muy poco desempleo, todas las familias ingresan dinero y por lo tanto el nivel de gasto es elevado. Cuando se gasta mucho, se ejerce presión sobre los precios y tiende a haber inflación. Por el contrario, cuando la economía va mal, mucha gente pierde su empleo, el desempleo se dispara, hay pocos ingresos y por lo tanto no se gasta. Al no gastar, la presión sobre los precios baja y no hay inflación. ¿Y qué tiene esto que ver con la doctrina keynesiana? Pues bien, que cuando en momentos de dificultad el Estado decide gastar más para reactivar la economía, no tiene que preocuparse por la inflación, porque ésta será muy baja. Pero en 1973, como en tantas otras veces en la historia, sucedió algo que nadie esperaba.
En el mes de octubre tuvo lugar la Guerra del Yom Kippur, un enfrentamiento militar entre Israel y las distintas naciones árabes que lo rodean. Aunque Israel resultó victoriosa militarmente, los países árabes decidieron tomar represalias contra todos aquellos estados occidentales que habían apoyado a Israel, y decidieron hacerlo a través de su bien más preciado, el petróleo. Un conjunto de estados liderados por Arabia Saudí decretaron un embargo de petróleo de 3 meses contra Estados Unidos y varias naciones de su círculo de influencia. La consecuencia directa fue una subida drástica del precio del petróleo, que entre octubre del 73 y marzo del 74 se multiplicó por 3, impactando brutalmente sobre la economía estadounidense, que en aquel entonces era muy dependiente del petróleo. El rápido encarecimiento de la energía trajo consigo que muchas empresas entrasen en pérdidas y se viesen obligadas a cerrar, despidiendo a trabajadores y generando una crisis con desempleo. Al mismo tiempo, el precio de los bienes no paraba de subir porque un componente básico para producirlos, que es la energía, y otro componente básico, que es el transporte, se habían encarecido muchísimo. Que todo esto sucediese nos parece lógico, pero desde el punto de vista del modelo keynesiano esto era imposible porque estaba teniendo lugar simultáneamente una subida de precios y una subida del desempleo. De repente, el manual keynesiano, que había funcionado de forma incontestable en las últimas 4 décadas, había quedado absolutamente inutilizado. ¿Qué podía hacer el Estado frente a la crisis? Sobre el papel, en un momento de dificultad económica, debía proceder aumentando el gasto público buscando ese efecto multiplicador. Sin embargo, en 1973 el Estado, a la hora de gastar, sí que debería preocuparse por la inflación porque los precios eran muy altos y un incremento del gasto los iba a hacer subir todavía más. Por tanto, la medida básica de política fiscal del keynesianismo no solo no iba a conseguir resolver la situación, sino que la iba a empeorar generando más inflación. Sin que nadie lo hubiese previsto, había aparecido un nuevo escenario para el que las políticas keynesianas no ofrecían respuesta alguna, y ello, sin ninguna duda, atestó un golpe mortal a su popularidad del que ya nunca se terminó de recuperar. Para superar la crisis del petróleo, que es como se terminó bautizando esta recesión, los gobiernos se vieron forzados a tomar nuevas medidas que estaban fuera de la óptica keynesiana, principalmente de política monetaria, en cuyo detalle no entraremos. La implementación de estas medidas trajo consigo la aparición de otras doctrinas económicas que fueron ganando poco a poco popularidad durante toda la década de los años 70. Doctrinas que, a diferencia del keynesianismo, relegaban al Estado a un papel más secundario. A finales de la década, las nuevas ideas ya habían calado lo suficiente en la sociedad para propiciar la elección de los 2 gobiernos que mataron las políticas keynesianas de forma definitiva. En primer lugar, el gobierno conservador de Margaret Thatcher en el Reino Unido en 1979 y, en segundo lugar, el gobierno republicano de Ronald Reagan en Estados Unidos en 1981. Pero esta es ya otra historia que merecerá otro capítulo del color del dinero.